Soy Star-Lord Star Wars XQ-176. Tan pronto como Bucky escuchó la voz de Steve y lo vio parado afuera de su celda, un recuerdo distante y brumoso cobró vida en su mente, finales de la década de 1920. En las duras calles de la ciudad de Nueva York, James Buchanan Bucky Barnes era solo un niño que se movía por los barrios abarrotados e implacables con los instintos de un chico inteligente de la calle que había visto más de lo que le correspondía a lo largo de los años. Bucky regresaba a casa caminando desde la escuela. Sus zapatos gastados golpeaban contra los adoquines mientras atravesaba un callejón angosto. Era un camino que solía tomar para evitar las calles más concurridas, donde el ajetreo y el bullicio de la vida diaria podían resultar abrumadores. Al doblar una esquina, el sonido de una pelea y gritos atrajo su atención. Interrogación de cierre. Curioso y cauteloso, Bucky se acercó sigilosamente y echó un vistazo alrededor de un contenedor de basura verde. Lo que vio le hizo hervir la sangre. Un niño pequeño y flacucho estaba rodeado por un grupo de niños mayores y más grandes, matones que parecían encontrar alegría en atormentar a alguien más pequeño y débil que ellos. El niño era diminuto, de complexión casi esquelética. Parecía que una fuerte brisa pudiera derribarlo, pero se mantuvo firme, con los puños apretados y el ceño fruncido en actitud desafiante. Por su forma de moverse, era evidente que no era la primera vez que se enfrentaba a esos matones. Llevaba la ropa gastada, los nudillos magullados y ensangrentados y una tenue línea de sangre le caía de un corte en el labio. Vamos, Rogers, dame el dinero y te dejaremos ir, dijo uno de los matones con desdén y tono burlón. No tienes por qué complicarte las cosas. Pero el muchacho, Steve, se negó a dar marcha atrás. No, dijo tercamente, con voz firme a pesar del miedo que brillaba en sus ojos. No te voy a dar nada. Todos se rieron, un sonido cruel que resonó en las paredes de ladrillo del callejón. Sabían que tenían la ventaja. Steve era pequeño, de aspecto frágil y los superaban en número. Pero a él no parecía importarle. Se quedó allí, con los puños en alto, listo para luchar contra ellos, aunque estaba claro que no tenía ninguna posibilidad. Uno de los matones dio un paso adelante y empujó con fuerza a Steve. Este se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de caerse, pero se recuperó y se enderezó casi de inmediato. Levantó los puños una vez más, decidido a no mostrar ningún signo de debilidad. ¿Por qué te molestas, Rogers? Se burló otro. Hacemos esto todos los días y todavía no has aprendido la lección. Steve no respondió. Se limitó a mirarlos con enojo, sus ojos azules brillaban con un fuego que parecía fuera de lugar en un niño tan pequeño y flacucho. Los abusadores continuaron burlándose de él, su risa se hizo más fuerte a medida que se turnaban para golpearlo, derribándolo una y otra vez. Pero cada vez que Steve caía al suelo, se levantaba y volvía a levantar los puños, con una determinación inquebrantable. Se negaba a quedarse en el suelo, aunque le dolía el cuerpo y sus miembros se debilitaban con cada golpe. No podía ganar esa pelea, pero no iba a rendirse. Bucky observaba desde su escondite, con las emociones como un torbellino de ira y frustración. No era de los que se involucran en los asuntos de los demás, especialmente en peleas en las que no tiene ningún interés, pero había algo en este chico. Algo en la forma en que se negaba a darse por vencido, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Eso despertó algo en Bucky, una mezcla de admiración y rabia. Maldita sea, pensó Bucky, apretando los dientes. Sabía que debía seguir caminando y dejar que el chico se las arreglara solo. Pero cada vez que Steve caía al suelo y volvía a levantarse, Bucky sentía una oleada de irritación y algo más profundo. Finalmente, no pudo soportarlo más. No le gustaba ver a alguien siendo atormentado de esa manera, especialmente a alguien que claramente estaba en desventaja, pero que aún así luchaba con todo lo que tenía. Salió de detrás del contenedor de basura, con los ojos fijos en la escena que tenía frente a él. No era idiota, sabía que no podía enfrentarse a todos a la vez, pero eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados y observando. Se movió rápido y en silencio, colocándose detrás del matón más cercano. Con un movimiento rápido, lanzó un puñetazo contundente en el costado de la cabeza del matón. El chico cayó con fuerza y golpeó el suelo con un gruñido de sorpresa. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Bucky ya se dirigía hacia el siguiente objetivo. Le dio un golpe seco en la nariz a otro matón. El sonido del hueso al romperse inundó el callejón mientras el matón gritaba de dolor y se agarraba la cara. ¡Aruk! ¡Mi nariz! Gritó. Por un momento, hubo un silencio atónito mientras todos procesaban lo que acababa de suceder.
Steve, que se había estado levantando del suelo, miró conmocionado al chico que había acudido a rescatarlo. No conocía a ese chico, nunca lo había visto antes, pero allí estaba, enfrentándose a dos de sus torturadores con facilidad. Solo quedaban unos pocos más, pero el factor sorpresa de Bucky había desaparecido. Todos se giraron hacia él con el rostro desencajado por la ira. Steve, que todavía luchaba por ponerse de pie, observó con una mezcla de miedo y asombro cómo Bucky se mantenía firme. Sabía que ese chico, quienquiera que fuese, no tenía ninguna posibilidad contra el resto, pero luchaba de todos modos, igual que Steve. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Steve cojeó y se paró frente a Bucky, levantando los puños una vez más. Gracias por la ayuda, dijo en voz baja, con la voz un poco temblorosa. Pero deberías irte. Los mantendré a raya por ti. Los demás niños se rieron y sus burlas resonaron en las paredes del callejón. ¿Tú? ¿Nos detienes? Eso es muy gracioso, Rogers. Bucky miró al pequeño y flacucho niño que estaba frente a él, todavía desafiante a pesar de las dificultades. No pudo evitar sentir un destello de admiración por el coraje de Steve. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Niño, eres realmente especial, ¿lo sabías? Dijo Bucky con una sonrisa burlancia. Pero si crees que te voy a dejar para que te ocupes de estos idiotas tú solo, estás loco. Steve miró a Bucky con sorpresa en los ojos. Nadie lo había defendido así antes. Bucky se acercó a Steve y levantó los puños. Mostrémosles a estos tipos que eligieron el día equivocado para meterse con nosotros, dijo con la voz llena de determinación. Los matones, ahora completamente molestos, los atacaron. Bucky luchó con todas sus fuerzas, esquivando y contrarrestando sus ataques. Steve hizo lo mejor que pudo para seguirles el ritmo, lanzando puñetazos cada vez que pudo, pero estaba claro que no podía hacer nada. La pelea no duró mucho. Los matones restantes, enfurecidos por la interferencia de Bucky, los atacaron con renovado vigor. A pesar de sus mejores esfuerzos, tanto Steve como Bucky pronto se vieron superados, los dos derrotados por la gran cantidad de oponentes. Cuando terminó, los niños se alejaron, riendo y bromeando entre ellos, dejando a Steve y Bucky tirados en el suelo, cubiertos de cortes y moretones. Por un momento, se quedaron allí tumbados, recuperando el aliento. Entonces, Bucky giró la cabeza para mirar a Steve, con una sonrisa en el rostro a pesar del dolor. Soy Bucky, dijo con la voz un poco tensa. Steve respondió el niño más pequeño, con voz débil pero firme. Steve Rogers. Bucky asintió, haciendo una mueca de dolor mientras se sentaba. Bueno, Steve Rogers, ¿quieres venir a mi casa a cenar? Mi mamá va a preparar un guiso esta noche y está bastante bueno. Steve parpadeó, sorprendido por la oferta. Sí, claro, dijo, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero tal vez tengas que darme un minuto. No creo que pueda levantarme todavía. Bucky se rió, con un sonido ligero y despreocupado a pesar del dolor. Se puso de pie y luego se agachó y le ofreció la mano a Steve. Vamos, te tengo. Steve dudó un momento, luego tomó la mano de Bucky y se dejó levantar. Juntos, los dos chicos salieron cojeando del callejón, uno al lado del otro, formándose entre ellos un vínculo que duraría toda la vida. Sentado en su celda, los ojos de Bucky permanecieron fijos en Steve, un destello de reconocimiento brilló a través de la monotonía que había consumido su mirada durante tanto tiempo. Se quedó mirando a Steve y, después de unos momentos, sus labios se separaron y su voz se convirtió en un susurro tenso mientras murmuraba. Steve. El corazón de Steve se llenó de esperanza y alegría, y una sonrisa se dibujó en su rostro. A pesar de todo lo que había pasado Bucky, todo el lavado de cerebro, la tortura, los años en que lo habían usado como arma, recordaba. Aunque solo fuera una pequeña parte de él, recordaba. Así es, Buck, dijo Steve, con voz cálida y alentadora. Soy yo. Soy Steve. Estoy aquí. Peggy estaba de pie junto a él, con los ojos llenos de alivio y felicidad por Steve. Sabía lo mucho que significaba el momento para él. Ver a su mejor amigo reconocerlo después de todo era un rayo de esperanza que habían estado esperando desesperadamente. Javier sonrió suavemente, viéndolo como un paso significativo en la dirección correcta para la recuperación de Bucky. Esto es bueno, murmuró, principalmente para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca lo oyeran. Es un comienzo. Peter, de pie en la parte de atrás, observó cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de interés y alivio. Estaba genuinamente feliz por Steve y Bucky.
Sabía lo difícil que había sido para Steve llegar a este punto en las películas, el largo y doloroso viaje que ambos tuvieron que soportar. Pero aquí, en este universo, Peter había intervenido, con la esperanza de aliviar ese dolor, y parecía estar dando sus frutos, al menos, por ahora. Sin embargo, el momento de esperanza se hizo añicos de repente. De repente, el rostro de Wookie se retorció de dolor, sus ojos se cerraron con fuerza mientras sus manos se levantaron para agarrarse la cabeza. Soltó un grito, áspero y angustiado, su cuerpo se desplomó en el suelo mientras se retorcía de agonía. La sonrisa de Steve desapareció en un instante, reemplazada por una mirada de puro pánico. «Wookie», gritó, corriendo hacia la puerta de la celda. Agarró los barrotes, tirando con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. La celda había sido diseñada específicamente para contener a individuos con mayor fuerza. No importaba cuánto tirara Steve, no se abría. «Wookie, espera», gritó Steve con desesperación mientras tiraba de la puerta. Miró a Peter con ojos suplicantes. «Peter, ábrela, tranquilo, ya me encargo yo». Peter no dudó. Dio un paso adelante y se dirigió al panel de control que había junto a la celda. Sus dedos bailaron sobre los controles y, con un suave silbido, la puerta de la celda se abrió. Steve no perdió un segundo. Se apresuró a entrar y se arrodilló junto a Wookie, que seguía gritando y tenía el rostro desencajado por el dolor. «Wookie, está bien, estoy aquí», dijo Steve, tratando de calmarlo. «Soy yo, Steve. Ahora estás a salvo». Pero antes de que Steve pudiera hacer algo más, los ojos de Wookie se abrieron de golpe. Eran salvajes, llenos de una intensidad aterradora que no había estado allí antes. Exclamación de cierre. Con un repentino estallido de fuerza, Wookie atacó con su único brazo restante y asestó un poderoso puñetazo directamente en el pecho de Steve. Steve salió volando de la celda y se estrelló contra la pared del pasillo con un ruido sordo. Se deslizó por la pared y emitió un gruñido de dolor mientras intentaba recuperar el aliento. «Steve», gritó Peggy, con la voz llena de preocupación, mientras corría hacia él. Se arrodilló a su lado y lo revisó con delicadeza para ver si tenía heridas. «¿Estás bien?». Steve asintió, haciendo una mueca mientras se levantaba. «Sí, estoy bien», murmuró, su mirada ya se dirigía de nuevo a Wookie. «Es mucho más fuerte de lo que recuerdo». Mientras tanto, Wookie se había puesto de pie tambaleándose, con movimientos bruscos y descoordinados. Sus ojos parecían vidriosos, como si ya no tuviera control de sus acciones. Se dirigió hacia la puerta de la celda, claramente con la intención de escapar. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, Peter levantó la mano, y Wookie fue levantado del suelo y arrojado hacia atrás, estrellándose contra la pared trasera de su celda con un fuerte golpe. ¿Qué? Los ojos de Wookie se abrieron cuando una fuerza invisible lo inmovilizó. ¿A dónde crees que vas? Minutos después, Peter, Peggy, Steve y el profesor Javier salieron en silencio de la prisión y las pesadas puertas se cerraron con un ruido metálico tras ellos. El encuentro con Wookie había sido intenso y emotivo, sobre todo para Steve, que estaba desesperado por reencontrarse con su viejo amigo. Wookie había sido inmovilizado y encerrado en su celda después de la breve interacción con Steve. Era evidente que no se encontraba lúcido. Sus ojos tenían una apariencia distante y desenfocada, y sus respuestas habían sido robóticas y defensivas. Incluso el más breve indicio de reconocimiento en sus ojos se había desvanecido rápidamente, reemplazado por una mirada vacía y programada. Steve apretó los puños a los costados mientras caminaba, con frustración y tristeza grabadas en su rostro. Había querido quedarse más tiempo, hablar con Wookie y, de alguna manera, traer a su amigo de regreso a la superficie. Pero el profesor Javier había insistido gentilmente en que presionar demasiado y demasiado pronto podría causar más daño que bien. Se detuvieron frente a la entrada de la prisión y la puerta de acero apareció detrás de ellos. El profesor Javier giró su silla de ruedas para mirar al grupo, con una expresión tranquila y pensativa como siempre, aunque había un dejo de simpatía en sus ojos cuando miró a Steve. «Sé que esto es difícil para usted, Capitán Rogers», comenzó a decir Javier, con voz suave pero firme. Pero Wookie todavía está bajo la influencia de un profundo condicionamiento psicológico. No está realmente presente, todavía no. Lo que vio allí, es como si estuviera en trance, un estado preprogramado diseñado para protegerlo de cualquiera que intente romper el lavado de cerebro. Steve asintió, aunque su mandíbula permaneció apretada. Entendía las palabras del profesor, pero eso no hacía que la situación fuera más fácil de aceptar. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó, con la voz tensa por la emoción apenas contenida.
Javier miró a los tres. Seguiré trabajando con Bucky, pero llevará tiempo. La programación que tiene es increíblemente sofisticada, probablemente desarrollada a lo largo de muchos años. Implica múltiples capas de condicionamiento psicológico, cada una diseñada para reforzar las otras. Romper con ese tipo de fortificación mental no es algo que se pueda hacer de forma rápida o sencilla. Peggy asintió con la cabeza, con expresión comprensiva pero decidida. Confiamos en usted, profesor. Sabemos que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo. Javier asintió levemente en señal de gratitud. Gracias, Peggy. Mi enfoque será lento y metódico. No lo obligaré a recordar ni a enfrentar nada que no esté listo para afrontar. En cambio, trabajaré en derribar lentamente las barreras, desmantelando las órdenes que le han inculcado. Es un proceso que requiere paciencia y cuidado. Peter escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Preguntó con curiosidad. Javier suspiró suavemente, con una mirada pensativa. Es difícil decirlo. Bucky ha pasado por mucho y su mente es un laberinto de traumas y manipulación. Pero tengo la esperanza de que con el tiempo y el enfoque adecuado, podamos comenzar a llegar al verdadero James Buchanan Barnes. Pero quiero dejar en claro que este no será un proceso lineal. Sin embargo, si tuviera que dar un cronograma, estimaría unos pocos meses. Sin embargo, podría ser antes dependiendo de lo dispuesto que esté a aceptar mi ayuda. Es por eso que organizamos esta reunión. Para ayudarlo a refrescar su memoria y mostrarle que algo anda mal, alentándolo a aceptar mi ayuda. Steve asintió, aunque su frustración aún era evidente. Solo quiero ayudarlo, dijo en voz baja. Siento que le debo mucho, después de todo lo que ha pasado por mi culpa. Javier extendió la mano y la colocó sobre el brazo de Steve para consolarlo. Y tú lo ayudarás. Tu sola presencia es un poderoso recordatorio de quién es él, de la vida que alguna vez tuvo. Esa conexión será invaluable a medida que avancemos. Podrás visitarlo nuevamente pronto, pero por ahora, debemos darle tiempo para que procese lo que está sucediendo. Steve respiró profundamente y volvió a asentir. Está bien. Confiaré en su criterio, profesor. Javier le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Gracias, Steve. La confianza es clave aquí, por el bien de Bucky y por el tuyo. Ahora, démosle algo de tiempo. Podemos volver a reunirnos en unos días y evaluar cómo está. Tengo la esperanza de que veremos algún progreso. Peggy puso una mano sobre el hombro de Steve y le dio un apretón tranquilizador. Saldremos de esto, Steve. Juntos. Bucky es fuerte y tiene a las mejores personas de su lado. Steve esbozó una pequeña sonrisa, aunque teñida de tristeza. Espero que tengas razón, Peggy. Espero que tengas razón, Peter observó el intercambio con una pequeña sonrisa en el rostro. Gracias, profesor, dijo con voz sincera, por todo lo que está haciendo. Su ayuda ha sido invaluable desde el día en que nos conocimos. Javier asintió con una expresión pensativa en su rostro. No hay problema. Es mi deber ayudar a quienes lo necesitan, lo sabes. Después de eso, el grupo se dio la vuelta para marcharse, cada uno por su lado, sus pasos resonando en el pasillo frío y estéril. Pero mientras se alejaban, Peter gritó, su voz rompiendo el silencio. Profesor Javier, ¿tiene tiempo para ayudarme con algo? Javier hizo una pausa y giró su silla de ruedas para mirar a Peter. Por supuesto, Peter. ¿Qué tienes en mente? Peter se acercó a él con expresión seria. Se trata de una chica que conozco. Está en la enfermería ahora mismo. Se desmayó mientras hablábamos por teléfono y mi teléfono explotó poco después. Parece que tuvo una convulsión debido a algún tipo de influjo de energía en su cerebro. Al oír esto, Javier frunció el ceño con preocupación. Podía percibir a dónde quería llegar Peter con esa línea de pensamiento. ¿Crees que ha despertado el gen X? Preguntó con un tono cauteloso pero comprensivo. Peter asintió. Es lo único que tiene sentido. No hay nada más malo con ella. Si no es una mutante, entonces no tengo idea de qué podría estar causando esto. Javier lo pensó un momento y su mente trabajó rápidamente para evaluar la situación. Si ella ha despertado el gen X, tendremos que determinar qué tipo de habilidades podría haber manifestado. Lo que le pasó a tu teléfono probablemente sea una pista de eso, dijo pensativo. Iré a echarle un vistazo. Pero para estar seguros, tendremos que analizar su sangre. Peter asintió con la cabeza, aliviado de que Javier estuviera dispuesto a ayudar. Gracias, profesor. Solo quiero asegurarme de que ella esté bien. Javier le ofreció una sonrisa tranquilizadora.
Por supuesto, Peter. Haré todo lo que pueda para ayudarla. Llamaré a Hank y le pediré que traiga el equipo necesario para analizar su sangre. Mientras tanto, vamos a echarle un vistazo. Con esto, Pedro lo condujo a la enfermería y había pasado una hora desde que Peter y Javier llegaron a la enfermería. Los sanadores Jedi y los médicos del escudo habían estado trabajando incansablemente, sus expresiones gradualmente cambiaban de una determinación concentrada a confusión y frustración. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron encontrar nada físicamente malo en Micaela. Sus signos vitales estaban estables, su actividad cerebral era normal y no había señales de lesiones o traumatismos. Peter estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mente llena de posibilidades. Había sospechado que algo había cambiado en Micaela desde el momento en que se desmayó, pero no quería sacar conclusiones apresuradas sin pruebas. A su lado, Javier estaba sentado en su silla de ruedas, con las manos juntas frente a la cara, sumido en sus pensamientos. Había dedicado un momento antes a revisar las pruebas del médico, pero no le habían servido de mucha ayuda. Su experiencia le decía que existía una gran posibilidad de que Micaela fuera una mutante, pero necesitaban estar seguros. De repente, una voz mecánica resonó en el sistema de megafonía y anunció: «Atención a todo el personal. Un helicóptero se acerca al hangar 03. Por favor, manténganse alejados y prepárense para la llegada». Peter y Javier se giraron hacia la ventana y vieron cómo el helicóptero entraba en el hangar. El avión aterrizó sin problemas y, momentos después, Hank Choi salió del helicóptero con varias piezas de equipo médico avanzado. Su pelaje azul y su presencia imponente pero gentil lo hicieron reconocible al instante. Hank se dirigió rápidamente a la enfermería, acompañado por algunos agentes de SHIELD que lo ayudaron a transportar el equipo. Fue recibido por Peter y Javier, quienes rápidamente le explicaron la situación y sus sospechas sobre la posible mutación de Micaela. «Bueno», dijo Hank asintiendo, «vayamos al grano». Inmediatamente comenzó a preparar su equipo con la ayuda de los médicos y los curanderos Jedi, transformando la enfermería en un laboratorio genético improvisado. Una vez que todo estuvo listo, Hank se acercó a la cama de Micaela. Preparó cuidadosamente una jeringa y se volvió hacia Peter y Javier. «Necesitaré extraer una muestra de sangre para realizar las pruebas necesarias. Debería darnos una respuesta definitiva sobre si es una mutante o no». Peter asintió y observó atentamente cómo Hank extraía con delicadeza una muestra de sangre de Micaela. La sala estaba tensa por la expectación, todos esperaban en silencio respuestas a las preguntas que los habían estado atormentando. Mientras Hank comenzaba a realizar las pruebas, Peter esperaba cerca, observándolo con curiosidad. La preocupación de Peter por Micaela era evidente en su postura tensa, aunque también estaba impresionado por la habilidad con la que Hank trabajaba a pesar de su gran tamaño. Javier, por su parte, mantenía una actitud tranquila, pues ya había estado en esa situación innumerables veces antes. Y los minutos transcurrían y cada uno de ellos parecía una eternidad. El zumbido constante del equipo llenaba la habitación, acompañado por algún pitido ocasional mientras Hank comprobaba el progreso de las pruebas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, empezaron a llegar los resultados. Hank se inclinó sobre la pantalla y sus ojos examinaron los datos con precisión. Después de un momento, se enderezó y se giró para mirar a Peter y Javier, con una expresión seria en su rostro. «Está confirmado», dijo con voz firme. «Micaela es una mutante. Las pruebas muestran una clara activación del gen X en su ADN». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un suave gemido llenó la habitación. Los ojos de Micaela se abrieron de golpe, con expresión aturdida y confusa mientras intentaba orientarse. ¿Qué pasó?», murmuró con voz débil. Micaela parpadeó y su mirada se concentró lentamente en el rostro de Peter antes de dirigirse a los demás en la habitación. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando se posaron en Hank, que estaba de pie junto a su cama, su apariencia de pelaje azul era inconfundible. «¿Qué?», tartamudeó, claramente sorprendida por su apariencia. En la enfermería, Micaela se movía en la cama médica, sus párpados temblaban mientras recuperaba lentamente la conciencia. Podía escuchar voces débiles a su alrededor, pero todo estaba borroso y confuso, como una niebla que se iba disipando lentamente. La palabra atravesó la neblina como un cuchillo, provocando una sacudida de confusión y miedo en la mente de Micaela. Abrió los ojos de golpe y se encontró mirando hacia un techo desconocido, las duras luces fluorescentes la hicieron entrecerrar los ojos. Giró ligeramente la cabeza y su mirada se posó en Hank Choi, que estaba de pie al pie de su cama.
Su aspecto animal, con su pelaje azul, era sorprendente, por decirlo menos. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron ligeramente. Hank habló en voz baja con Peter y el profesor Javier. Definitivamente es un mutante, decía Hank, con voz firme pero llena de certeza clínica. Sus habilidades son un misterio, por ahora, pero las vías neuronales, las señales energéticas y los análisis de sangre son inconfundibles. Cookie tartamudeó, atrayendo la atención de todos. La palabra resonó en la mente de Micaela y provocó una oleada de pánico. Ella no era una mutante. Era simplemente, normal, ¿no? No puedo ser un mutante, ¿verdad? Pensó, pero luego recordó el teléfono, la extraña sensación y cómo de repente entendió todo sobre su viejo teléfono de casa, incluso cómo actualizarlo mucho más allá de su forma actual. A medida que la comprensión comenzaba a cobrar forma, no pudo evitar recordar las innumerables noticias de los últimos años. Una sensación de terror se apoderó de ella. Los mutantes no eran precisamente bien recibidos en estos días, por decirlo suavemente. Si ella realmente era una mutante, entonces, se quedó sin aliento al darse cuenta de la verdad, por mucho que quisiera negarla. Ella no era normal. No era humana. Al menos, ya no. Ella era una mutante de la vida real y no, murmuró Micaela, su voz apenas era más que un susurro mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el pánico se elevaba como un maremoto, amenazando con abrumarla. Su visión se nubló y podía sentir una extraña sensación acumulándose en su interior, como una presión a punto de estallar. Peter, al notar el cambio en su respiración y la expresión de miedo en su rostro, se giró rápidamente. «Micaela», la llamó suavemente, acercándose. «Oye, está bien. Estás a salvo». Pero Micaela no lo oía. La conmoción de descubrir que era una mutante, combinada con la comprensión de que probablemente eso no era algo bueno, la abrumaron, no porque despreciara a los mutantes o le pareciera poco atractiva la idea de tener superpoderes, sino porque el mundo parecía odiarlos. ¿Qué haría cuando todo el mundo se volviera contra ella? Y lo peor de todo, Peter se volvería contra ella también. La idea la asustaba más de lo que jamás se atrevería a admitir, el pánico la invadió y, de repente, una oleada de energía brotó de su cuerpo, enviando una onda de luz hacia afuera. La explosión de energía fue instantánea, una explosión de fuego que irradió del cuerpo de Micaela como una onda expansiva. Los equipos médicos que se encontraban alrededor de la habitación lanzaron chispas y explotaron cuando la energía pasó sobre ellos, incapaces de soportar la extraña fuerza que parecía rechazar todo lo que no fuera puramente mecánico. Peter instintivamente los protegió de la explosión, levantando su mano para bloquearla con un empujón de fuerza en el momento justo. Cuando el humo empezó a disiparse, Peter abrió mucho los ojos al ver los daños. La enfermería, que antes estaba limpia y ordenada, ahora era un caos de equipos destrozados y escombros humeantes. Las máquinas, todas con sus componentes quemados o destrozados, cubrían el suelo en un caos total. Los ojos de Micaela recorrieron la habitación con evidente pánico en su expresión. Lo siento. No fue mi intención. No, su voz estaba ahogada por el miedo y la confusión, su respiración se entrecortaba rápidamente al darse cuenta de lo que había hecho. Peter se acercó rápidamente a ella, se sentó y la abrazó con delicadeza, rodeándola con sus brazos en un abrazo reconfortante. «Está bien. No es tu culpa», dijo suavemente, con voz tranquila y tranquilizadora. «Nada de esto es tu culpa». Ella se aferró a él, su cuerpo temblaba por las secuelas del pánico. «Pero yo hice eso», susurró, con la voz pequeña y llena de culpa. «Lo destruí todo», Peter negó con la cabeza y la abrazó más fuerte. «Compraremos equipo nuevo», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Lo que importa ahora es que tú estés bien. Podemos reemplazar el equipo, pero no podemos reemplazarte a ti». Micaela lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de incertidumbre. «¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que no lastimé a nadie?» Peter asintió con firmeza. «Estoy seguro. Todos están bien. Respira profundamente e intenta relajarte. Parece que tus poderes se están activando debido a tus intensas emociones. Intenta respirar profundamente unas cuantas veces y calmarte». Poco a poco, Micaela empezó a recuperar el control de sí misma, su respiración se fue calmando a medida que las palabras de Peter y la calidez de su abrazo la reconfortaban. El miedo y el pánico que la habían dominado momentos antes empezaron a desaparecer, reemplazados por una vacilante sensación de tranquilidad.
Les daremos un tiempo a ustedes dos a solas, dijo Javier mientras él, Anki y el resto del personal salían de la habitación. Peter siguió abrazándola y sintió que su cuerpo se relajaba poco a poco en sus brazos. Sabía que había mucho que averiguar, muchas preguntas que responder, pero por ahora, simplemente estaba agradecido de que ella estuviera bien. Cuando la habitación se vació, y solo quedaron él y Micaela, Peter tomó nota mental de hablar con Javier más tarde sobre la mejor manera de ayudar a Micaela a adaptarse a sus nuevas habilidades. Tal vez debería inscribirla en su escuela, pensó. Pero por ahora, solo iba a ayudarla a calmarse y Micaela estaba sentada en el borde de la cama, con las piernas colgando y las manos entrelazadas sobre el regazo. Todavía se sentía conmocionada por la oleada de energía que había surgido de ella hacía unos momentos, pero la presencia tranquilizadora de Peter a su lado era un ancla reconfortante en la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Respiró profundamente, intentando tranquilizarse, pero sus pensamientos eran un caos. Peter, tengo miedo, susurró finalmente Micaela, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa si todos en la escuela se vuelven contra mí porque soy una mutante? ¿Has visto las noticias? No muestran a la gente como yo de una forma muy positiva. No quiero que me odien, hizo una pausa por un momento antes de mirar a Peter, con los ojos llenos de lágrimas mientras preguntaba vacilante. No me odias, ¿verdad? La expresión de Peter se suavizó. Por supuesto que no, dijo y sonrió tranquilizadoramente. Él comprendía su punto de vista. El mundo no era amable con aquellos que eran diferentes y los mutantes a menudo eran incomprendidos y temidos. Sin embargo, también era consciente de los esfuerzos de los Jedi por apoyar al profesor Javier y a Magneto para cambiar estas percepciones, para mostrarle al mundo que los mutantes eran simplemente personas, como todos los demás. Él extendió la mano y tomó sus manos entre las suyas, su toque era suave y tranquilizador. Micaela, sé que ahora mismo da miedo. El mundo puede ser un lugar bastante complicado y la gente teme lo que no entiende. Pero no estás sola en esto. Los mutantes son solo personas, con las mismas esperanzas, sueños y miedos que cualquier otra persona. Y creo que, con el tiempo, el mundo también llegará a comprender eso. Ella lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Pero qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si pierdo a todos? Peter le dio un apretón tranquilizador en las manos, con la mirada firme y llena de determinación. Entonces te protegeré, dijo con firmeza. Pase lo que pase, no tendrás que afrontar esto sola. Te lo prometo. Lo resolveremos juntos. Y hasta que el mundo lo entienda, puedes quedarte a mi lado, ¿de acuerdo? No tienes de qué preocuparte. Micaela sintió que una oleada de calidez la invadía ante sus palabras y una pequeña sonrisa tentativa se formó en sus labios. Gracias, Peter, susurró, con la voz llena de gratitud. No sé qué haría sin ti. Peter le devolvió la sonrisa y una suave risita escapó de sus labios. Bueno, por suerte para ti, no tendrás que averiguarlo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ella miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y confusión. Supongo que te estarás preguntando dónde estamos, ¿eh? Ella asintió lentamente, con los ojos aún abiertos por la incertidumbre. Sí, este lugar, no parece un hospital. ¿Dónde estamos? Peter sonrió con expresión traviesa. Bienvenidos a la Sala Roja, dijo con un tono de orgullo juguetón. Es mi base de operaciones. Los ojos de Micaela se abrieron de par en par por la sorpresa y estaba a punto de preguntar más cuando, de repente, Peter la levantó de la cama. Ella soltó un grito de sorpresa y, por instinto, le rodeó el cuello con los brazos. Peter. Exclamó con el corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo? Peter se rió entre dientes mientras la llevaba hasta la ventana más cercana, desde donde no podía ver nada más que cielo abierto y nubes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro. ¿Estamos en el cielo? Preguntó con voz llena de asombro. Peter asintió y su sonrisa se hizo más amplia. Sí. La habitación roja es una base flotante, muy por encima del suelo. Bastante genial, ¿no? Micaela miró fijamente la vasta extensión del cielo, mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo llegué aquí? Preguntó, con la voz todavía teñida de asombro. Lo último que recuerdo es que me desmayé durante nuestra llamada telefónica mientras estaba en casa. La expresión de Peter se tornó avergonzada mientras se frotaba la nuca. Sí, sobre eso, me apresuré y te traje aquí para que te trataran. Puede que hayas asustado a los trabajadores de tu casa y también a algunos de tus vecinos. Micaela frunció el ceño confundida. ¿Los asustaste?
¿Por qué? Peter dudó por un momento antes de admitir. Puede que te haya recogido en una nave espacial o puede que no, y puede que hayan malinterpretado mis acciones como, bueno, secuestrarte. Micaela parpadeó, olvidando por completo su miedo inicial. Espera, ¿tienes una nave espacial? Preguntó, con su voz llena de emoción e incredulidad. Peter sonrió, claramente divertido por su reacción. Sí, lo sé. ¿Quieres verlo? Peter guió a Micaela por una serie de pasillos en la habitación roja, cada uno más intrigante que el anterior. Al menos para ella. La emoción en los ojos de Micaela era inconfundible. Nunca había visto algo así antes. Finalmente, los dos llegaron a un gran hangar, cuyas puertas se abrieron con un suave silbido para revelar un vasto espacio lleno de varias naves espaciales. A Micaela se le cayó la mandíbula al entrar, con los ojos muy abiertos por el asombro. Elegantes naves espaciales de diferentes formas y tamaños estaban alineadas prolijamente, sus cascos brillaban bajo las brillantes luces del hangar. Algunas eran pequeñas y de aspecto ágil, mientras que otras eran más grandes e imponentes, diseñadas para el combate pesado o los viajes de larga distancia. Vaya, susurró, con la voz llena de asombro. Nunca había visto nada parecido, es increíble. Peter sonrió, complacido con su reacción. Sí, los Jedi tienen una flota bastante grande. Estas son solo algunas de sus naves, cada una diseñada para un propósito diferente. Esa de allí, señaló una elegante nave plateada, es mía. Solía pertenecer a un famoso cazarrecompensas llamado Cad Bane. Los ojos de Micaela brillaron de emoción al contemplar la nave, con un diseño elegante y formidable a la vez. Se acercó y examinó los intrincados detalles de la nave con fascinación. Esto es asombroso, Peter, no puedo creer que tengas una nave espacial, hizo una pausa y lo miró de arriba abajo como si algo acabara de encajar. Espera, ¿eres un extraterrestre? Quiero decir, ¿no pareces uno? Peter se rió entre dientes. No, no lo soy. Micaela parecía confundida y preguntó. Entonces, ¿cómo es que...? Estaba a punto de preguntar algo cuando, de repente, una voz gritó desde el otro lado del hangar. Peter. La voz era aguda y brillante, lo que hizo que tanto él como Micaela se giraran para ver a Natasha Romanoff acercándose a ellos. Pero cuando Natasha se acercó y vio a Micaela de pie junto a Peter, algo cambió en su actitud. Entrecerró un poco los ojos y una expresión extraña, casi ajena, cruzó su rostro. Una mezcla de confusión, curiosidad y algo más. Algo así como, celos. La mirada de Natasha se detuvo un instante entre Peter y Micaela. Era una mujer hermosa, eso no se podía negar. Y algo en la forma en que estaba parada tan cerca de Peter, con su brazo rodeando el de él casualmente, provocó una chispa de irritación en Natasha. ¿Quién es? Preguntó Natasha, con un tono tranquilo pero con un tono de voz subyacente, sin apartar la mirada de Micaela en ningún momento. Peter, haciendo todo lo posible por ignorar la creciente tensión entre las dos mujeres, sonrió y las presentó. Natasha, ella es Micaela. Micaela, ella es Natasha. Micaela asintió con cortesía, pero sus ojos mostraban cautelosos mientras observaba a Natasha. Podía sentir la intensidad de la mirada de Natasha, el desafío tácito en sus ojos. Reconoció esa mirada. Era la mirada de alguien que protegía, tal vez incluso posesivo, a Peter. Por primera vez en su vida, Micaela sintió una oleada de algo que nunca antes había sentido. Un instinto feroz y posesivo. No sabía por qué, pero de repente sintió una intensa necesidad de reclamar su lugar, de demostrarle a Natasha que no se iría a ninguna parte. Casi instintivamente, Micaela se acercó a Peter, envolviendo sus brazos alrededor de su brazo un poco más fuerte, levantando ligeramente la barbilla mientras se encontraba con la mirada de Natasha de frente. Natasha entrecerró aún más los ojos y en ellos apareció un destello peligroso. Podía ver lo que hacía Micaela y no le parecía bien. Su mano se movió nerviosamente y se dirigió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Podía sentir su peso contra su costado y sus dedos ansiaban sacarlo para poner a esa chica en su lugar. Mientras tanto, Peter se interpuso entre ellos y percibió el repentino cambio en la atmósfera. Podía ver la tensión entre las dos mujeres, la silenciosa batalla de voluntades que se desarrollaba ante él. Se dio cuenta, quizás un poco tarde, de que traer a Micaela allí tal vez no hubiera sido la mejor idea. Peter, percibiendo la tensión entre Natasha y Micaela, murmura. Natasha le ofreció a Micaela una sonrisa educada, aunque había una inconfundible agudeza en su mirada. Es un placer conocerte, dijo con voz suave y controlada.
Peter no suele traer gente nueva por aquí. Micaela le devolvió la sonrisa, aunque podía sentir el peso de las palabras de Natasha y el desafío que encierran. Gracias, respondió con un tono igualmente educado. Peter ha sido increíblemente amable conmigo. Las dos mujeres se evaluaron mutuamente, ambas reconociendo la sospecha tácita en el aire. Peter siempre ha sido un hombre amable, continuó Natasha, con un tono educado pero con un matiz de algo más. Aunque es raro que traiga a alguien nuevo aquí. ¿Te quedarás? En la habitación roja, quiero decir. Micaela se encogió de hombros, intentando mantener la compostura a pesar de las sutiles preguntas. No lo sé. Acabo de llegar, dijo con voz firme. Peter, bueno, me ha estado ayudando mucho. Hemos pasado mucho tiempo juntos últimamente. Me ha apoyado mucho. La sonrisa de Natasha permaneció intacta, pero sus ojos se entrecerraron levemente, con un indicio de desafío en ellos. ¿Soporta, Me alegra escuchar eso. Peter tiene un don para encontrar a las personas cuando están pasando por momentos difíciles y ofrecerles su ayuda. Estoy segura de que pronto encontrará a alguien nuevo a quien ayudar. Micaela podía entender a dónde quería llegar Natasha con esto, la sugerencia subyacente de que tal vez su presencia era temporal o circunstancial. Su mandíbula se tensó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Peter, sintiendo la atmósfera cargada, miró nerviosamente a las dos mujeres. Sí, bueno, ya me conoces, dijo, tratando de aligerar el ambiente. Siempre trato de ayudar en lo que puedo. Natasha volvió a mirar a Peter y su expresión se suavizó un poco. Sí, lo haces con vino, pero sus ojos volvieron rápidamente a Micaela. Entonces, Micaela, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo se conocieron Peter y tú? Micaela respiró hondo, percibiendo la curiosidad subyacente y el desafío sutil en la pregunta de Natasha. Oh, nos conocimos en circunstancias inusuales, dijo con cuidado. Es una larga historia, pero, después de escuchar cómo Peter salvó a Micaela, Natasha asintió lentamente, estudiando atentamente a Micaela con la mirada. Ya veo, respondió, con una breve sonrisa cariñosa en el rostro al recordar cómo Peter también la había salvado una vez. Supongo que tenemos algo en común entonces. Cuando Micaela compartió su historia, sintió que iba un paso por delante de Natasha. Sin embargo, después de escuchar la respuesta de Natasha y ver la sonrisa cariñosa en su rostro, esa confianza se desvaneció rápidamente. En su lugar, surgió la determinación de establecer su lugar aquí, de demostrar que era más que una simple conocida pasajera. Supongo que sí, dijo Micaela, con la voz un poco más firme y los ojos entrecerrados. Peter podía sentir que la tensión entre Natasha y Micaela aumentaba con cada segundo que pasaba. Decidió que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para aligerar el ambiente y evitar que las cosas se descontrolaran. Se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa algo incómoda. Bueno, creo que todos hemos tenido un día un poco agitado, intervino, tratando de llevar la conversación hacia una dirección diferente. Tal vez todos deberíamos simplemente. Natasha y Micaela lo miraron brevemente y sus expresiones se suavizaron por un momento antes de darse cuenta de que se suponía que debían estar enojadas con él. Después de todo, ¿quién había dicho que podía andar con otras mujeres, incluso si no estaban juntas? Pero no tenían tiempo para Peter en ese momento, y rápidamente volvieron su atención el uno al otro, ninguno dispuesto a bajar la guardia o darle al otro una ventaja. Los ojos de Natasha se agudizaron al ver cómo Micaela sostenía el brazo de Peter. Entonces, comenzó, su tono comenzando a perder su falsa amabilidad, pareces bastante cómodo. Micaela hizo lo mismo y su sonrisa cordial desapareció. Me gustaría pensar que sí, respondió, y su tono se volvió más agudo mientras acercaba aún más su brazo a él. Peter ha sido increíblemente amable y acogedor. Ha hecho que sea fácil sentirse cómodo. Los dedos de Natasha rozaron el mango de su cuchillo y apretó ligeramente su agarre. Se inclinó aún más cerca, y su voz ahora tenía un matiz de fría advertencia. Estoy segura de que sí, dijo lentamente, con los ojos clavados en los de Micaela. Pero no confundas amabilidad con cariño. Es fácil sentirse cómodo, hasta que te pasas de la raya. Peter se movió ligeramente, sintiendo que las cosas comenzaban a intensificarse demasiado. Decidió ser un poco más asertivo, soltó su brazo y se interpuso entre las dos mujeres. Natasha, Micaela, ya basta. Justo cuando Peter estaba tomando el control de la situación, el sonido de pasos rápidos resonó en el hangar. Se giró justo a tiempo para ver a Tony Stark entrando a toda velocidad, con una expresión de urgencia y alarma grabada en su rostro. Sin perder el ritmo, Tony activó su traje de Iron Man, que lo envolvió en un destello rojo y dorado.
Apenas miró al trío antes de salir disparado por las puertas del hangar y desaparecer en el cielo abierto. Los ojos de Peter se abrieron de par en par por la sorpresa, olvidando por un momento su intento de calmar la situación. «Tony», gritó, pero el multimillonario ya se había ido. Su preocupación se trasladó rápidamente a la situación en cuestión. «Jarvis, ¿qué pasa con Tony?», preguntó, mirando alrededor del hangar. La voz de Jarvis resonó en el sistema de megafonía, con un dejo de diversión en su tono. «Impresionante, señor Key. ¿Cómo supo que estaba integrado en los sistemas de la Sala Roja?». Peter sonrió distraídamente. «Ya me di cuenta hace un rato. Tony no es precisamente sutil y no te quedarás mucho tiempo, sin ofender». «¿Ahora, qué está pasando?». Hubo una breve pausa antes de que Jarvis respondiera, su tono más serio. «Ha habido un incidente en Stark Industries. El prototipo del reactor de arco construido por Howard Stark ha sido robado. El señor Stark está en camino para evaluar la situación personalmente». La expresión de Peter cambió a una de preocupación. «¿El reactor de arco? ¿Cómo sucedió eso?», murmuró para sí mismo, claramente preocupado por la noticia. No había previsto algo así, y el hecho de que no lo hubiera visto venir solo aumentó su inquietud. Se volvió hacia Natasha y Micaela, su actitud repentinamente más urgente. «Necesito ir a ver esto», les dijo. «Volveré pronto. Solo, traten de no matarse entre ustedes mientras estoy fuera, ¿de acuerdo?». Ofreció una media sonrisa, pero su mente ya estaba concentrada en la tarea que tenía por delante. «Y traten de no matarme cuando regrese». Peter se dirigió rápidamente hacia una pequeña nave Jedi estacionada cerca, preparándose para despegar. Pero antes de poder subir, escuchó un zumbido familiar que se acercaba. Se giró y vio a B corriendo por el hangar. En cuestión de segundos, B se transformó perfectamente en una réplica exacta de la nave Jedi que Peter estaba a punto de abordar. La escotilla de la cabina se abrió de manera invitadora. Peter no pudo evitar reírse entre dientes ante el entusiasmo de B. «¿No quieres quedarte atrás otra vez, B?», dijo con una sonrisa. Saltó a la cabina abierta y, con un movimiento rápido, B se lanzó al cielo, siguiendo la trayectoria que Tony había tomado momentos antes. De vuelta en el hangar, Natasha y Micaela se quedaron solas, la tensión entre ellas era palpable incluso en ausencia de Peter. El aire parecía cargado de una animosidad tácita, una hostilidad latente que ninguna de las dos hacía ningún esfuerzo por ocultar. Natasha dio un paso más cerca, con una postura firme y una expresión fría e inflexible. «No andemos con rodeos», dijo con brusquedad, entrecerrando los ojos hacia Micaela. «No sé quién te crees que eres, pero Peter es importante para mí. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que una chica cualquiera se abalance sobre mí y arruine las cosas». El corazón de Micaela latía con fuerza en su pecho, pero no se echó atrás. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellas. «No me importa quién seas ni lo que digas», respondió con voz firme a pesar de la tensión. «No voy a dejar que me asustes. Si crees que puedes reclamarlo para ti, estás equivocada». Los ojos de Natasha se oscurecieron y un destello peligroso brilló en ellos. «No tienes idea de con qué te estás metiendo», le advirtió en voz baja y amenazante. «No perteneces a este lugar, así que vete». Micaela apretó la mandíbula y su propia determinación se endureció. «No voy a hacerme a un lado por ti. Si Peter me quiere aquí, entonces me quedaré. Y no vas a intimidarme para que me vaya». Por un momento, las dos mujeres se miraron fijamente, con expresiones feroces e inflexibles. La hostilidad entre ellas ya no estaba oculta tras palabras educadas o sonrisas cautelosas. Era evidente, cruda y sin remordimientos. Natasha sonrió con sorna y un destello de admiración por la valentía de Micaela se dibujó en su rostro, aunque eso no suavizó su postura. «Tienes agallas, te lo concedo», dijo, con un tono de respeto a regañadientes. «Pero esto no es un juego. No voy a perder contra una chica de secundaria que no sabe en qué se está metiendo». Micaela cuadró los hombros y miró a Natasha a los ojos con una determinación inquebrantable. «Yo tampoco voy a perder», respondió. «Me preocupo por Peter tanto como tú, tal vez incluso más. Así que, si esto es una competición, que se celebre. Que gane la mejor chica». Natasha entrecerró aún más los ojos y, a pesar de la tensión, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está bien», dijo asintiendo y aceptando el desafío. «Que gane la mejor mujer». Después de eso, Natasha se dio la vuelta y se alejó caminando, con movimientos seguros y decididos.
Mientras se iba, echó una última mirada por encima del hombro a Micaela, mientras su mente ya estaba llena de pensamientos sobre cómo asegurar su lugar en la vida de Peter. Micaela vio a Natasha irse, con el corazón todavía latiendo fuerte pero un nuevo fuego ardiendo en su interior. No estaba segura de lo que le depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dar marcha atrás. Ni ahora ni nunca. Tony Stark llegó a Stark Industries en cuestión de minutos, con los propulsores de su traje de Iron Man abriendo un camino a través del cielo. Mientras descendía, su aterrizaje provocó una ráfaga de viento que sopló por todo el terreno, asustando a los empleados y al personal de seguridad que se habían reunido fuera del edificio parcialmente destruido. Observaron conmocionados, el miedo se extendió entre la multitud. Nunca habían visto su traje antes y, en su pánico, pensaron que podría ser otro atacante. El edificio en sí era una escena de caos. Grandes secciones de las paredes habían sido destruidas, dejando agujeros enormes que dejaban al descubierto metal retorcido y vidrios rotos. De varios puntos del impacto salía humo y el olor acre de los aparatos electrónicos quemados llenaba el aire. El casco de Tony se retrajo, dejando al descubierto su rostro, y su presencia calmó a la multitud aterrorizada. Escrutó la escena y entrecerró los ojos al observar la magnitud de los daños. Entre los espectadores, vio a Pepper Potts, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y alivio. Insertar imagen de Pepper aquí. Pepper. Gritó Tony, y su voz se abrió paso entre el ruido de la multitud en pánico. ¿Qué demonios pasó aquí? Pepper salió de su estupefacto silencio al oír su voz. Rápidamente se acercó a él, sosteniendo una gruesa y voluminosa tableta en sus manos. Señor Stark, es malo, dijo, con la voz tensa por la urgencia. Necesita ver esto. Le entregó la tableta, con la mano ligeramente temblorosa. Tony tomó la tableta e inmediatamente comenzó a revisar las imágenes de seguridad que Pepper había sacado. Interrogación de cierre. El vídeo muestra el exterior del edificio momentos antes del ataque. Todo parecía normal hasta que de repente apareció un grupo de robots enormes y amenazantes, que se movían con una precisión y una potencia aterradoras. Atravesaron las defensas del edificio y sus armas destrozaron paredes y medidas de seguridad con facilidad. Los ojos de Tony se abrieron mientras miraba. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Luego, la filmación muestra una vista interior en la que los robots irrumpen en los laboratorios de seguridad donde se guarda el prototipo del reactor de arco de su padre. Atravesaron el laboratorio como un tornado, ignorando los frenéticos intentos del personal de seguridad por detenerlos. El ángulo de la cámara cambió nuevamente, capturando un primer plano de uno de los robots, más grande y más amenazante que el resto, mientras retiraba con cuidado el prototipo del reactor de arco, acunándolo en sus enormes manos de metal antes de retirarse con los demás. La expresión de Tony se ensombreció cuando se dio cuenta de que no se trataba de simples atacantes al azar. Decepticons, murmuró en voz baja, con un tono sombrío. Peter le había advertido sobre estos robots y ahora estaban allí, atacando su empresa y robando uno de sus activos más valiosos. Justo cuando estaba procesando esto, un fuerte rugido llenó el aire. Tony se giró y vio una nave Jedi amarilla que descendía rápidamente del cielo, con sus motores zumbando mientras maniobraba con sorprendente agilidad. La multitud Jade hoy comenzó a dispersarse, temiendo otro ataque. Pero cuando la nave aterrizó, se transformó con una serie de clics y zumbidos mecánicos en una forma humanoide familiar. La visión de otro robot gigante no hizo más que aumentar el pánico de la multitud, y muchos comenzaron a retroceder, con un miedo palpable. La figura amarilla y negra brillante de B se alzaba sobre ellos, sus ojos brillaban con una suave luz azul mientras completaba su transformación. Peter, subido al hombro de B, observó rápidamente la caótica escena. Tony. Gritó, intentando hacerse oír por encima del ruido de la multitud asustada. ¿Qué ha pasado? Tony se giró para mirarlos y sus ojos se encontraron con los de Peter. Bueno, respondió con voz tensa, tenemos un problema grave. En lo profundo de una instalación aislada, oculto bajo la apariencia de un oscuro laboratorio de investigación de Industrias Stark, Megatron y su grupo de Decepticons hicieron su regreso. La instalación, una vez bajo el control directo de Obadiah Stane, ahora se había convertido en una base de operaciones temporal para los Decepticons, un santuario donde podían esconderse de miradas indiscretas mientras perseguían a la Spark. El exterior de la instalación no tenía nada de extraordinario, pero en el interior, la estructura estaba construida para albergar maquinaria grande y almacenamiento, ideal para las imponentes formas robóticas de los Cybertronianos.
La entrada principal, un par de enormes puertas de acero, se abrió con un fuerte crujido, lo que permitió que Megatron y sus hombres pasaran. El reactor de arco, que todavía brillaba con la tenue luz azul de su energía almacenada, estaba cuidadosamente sostenido en sus enormes manos. Cuando Megatron entró, los Decepticons que ya estaban estacionados dentro de la instalación inmediatamente cayeron de rodillas, con sus cabezas inclinadas en señal de deferencia. Su lealtad hacia Megatron era absoluta, un hecho que era a la vez aterrador e impresionante para los humanos presentes. Los guardias, que normalmente se encargaban de supervisar la seguridad de esta base oculta, se quedaron a un lado, visiblemente temblando. No tenían idea de cómo reaccionar ante lo que tenían ante ellos. Eran leales a Stane, sí, pero el miedo a lo que estos robots gigantes podían hacerles los mantenía clavados en el lugar. Correr o intentar resistirse probablemente resultaría en una muerte rápida y brutal y Megatron avanzó más hacia las instalaciones, sus pasos resonaron con un fuerte ruido metálico que reverberó a través de los techos altos. A medida que se adentraba en las instalaciones, Megatron fijó su mirada hacia adelante y no mostró ningún interés en los humanos que se agazapaban en los bordes de su campo de visión. Su atención se centraba únicamente en la misión y en lo que le esperaba. Detrás de él, lo seguían sus leales Decepticons, llevando varios componentes robados de Industrias Stark. Todo lo que consideraban valioso o interesante. Comentario. Finalmente, Megatron llegó a una espaciosa sala de control en el corazón de las instalaciones, donde Obadiah Stane esperaba ansiosamente su regreso. Stane caminaba nerviosamente de un lado a otro, pensando en lo que podría salir mal. Los Decepticons le habían dado un ultimátum. Demostrar su utilidad o afrontar las consecuencias. Sabía que no dudarían en eliminarlo si lo consideraban inútil. Al ver a Megatron acercarse, sosteniendo en sus manos el gigantesco reactor de arco, una oleada de alivio invadió a Stane. El siniestro resplandor de la energía del reactor llenó la habitación poco iluminada y proyectó largas sombras en las paredes. Stane forzó una sonrisa, enmascarando su ansiedad mientras avanzaba para saludar a Megatron. ¿Ves? ¿Qué te dije? Dijo con un aire de confianza forzada. Sabía que encontrarías algo interesante allí. La mirada fría y calculadora de Megatron se posó en Stane, su expresión era ilegible. El líder Decepticon levantó ligeramente el reactor ARC, examinándolo con una mezcla de curiosidad y cálculo. Este dispositivo, retumbó, su voz era un gruñido profundo que resonó por toda la habitación, es realmente interesante. Tu conocimiento ha demostrado ser útil, por ahora. La sonrisa de Stane se ensanchó y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Sabía que estaba caminando sobre una delgada línea, pero por ahora, todavía estaba en el juego. Me alegra escuchar eso, respondió con suavidad. Tengo mucho más de dónde vino eso. Stark Industries tiene una gran cantidad de tecnología y conexiones esperando ser explotadas, y estoy más que dispuesto a ayudar a mis nuevos amigos de metal. Los ojos de Megatron se entrecerraron, su expresión seguía siendo inescrutable. No confundas nuestra relación con una amistad, humano. Cumples un propósito, pero no dudaremos en deshacernos de ti cuando dejes de ser útil. Stane asintió rápidamente, entendiendo la amenaza implícita. Por supuesto, por supuesto. Solo estoy aquí para ayudar, dijo, tratando de mantener la compostura. Necesitaba mantener a esos seres de su lado, al menos el tiempo suficiente para lograr sus propios objetivos. Si jugaba bien sus cartas, Stane podría usar su poder para tomar el control de Stark Industries y posiblemente incluso más. La perspectiva de tomar el control de la compañía que había construido desde cero y tomar el poder con la ayuda de estos seres alienígenas era increíblemente tentadora. Sí, pensó para sí mismo, observando de cerca a Megatron. Con su ayuda, podría apoderarme de Stark Industries, no, del país, el presidente Stane suena muy bien. Por ahora, sin embargo, necesitaba seguir demostrando su valor. Mientras los Decepticons lo consideraran útil, tenía la oportunidad de hacer realidad sus ambiciones. Y a juzgar por la forma en que Megatron y sus hombres habían regresado con el reactor ARC, parecía que estaba en el camino correcto. Megatron pareció percibir los pensamientos de Stane y sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Has demostrado tu valía, parcialmente, dijo, y su voz resonó siniestramente por las instalaciones. Pero hay una tarea más que debes completar si deseas asegurar tu lugar como nuestro aliado. Los ojos de Stane se abrieron ligeramente, pero rápidamente disimuló su aprensión asintiendo. Cualquier cosa, dijo, ansioso por consolidar su utilidad.
Megatron extendió una enorme mano y un leve zumbido llenó el aire mientras una imagen holográfica cobraba vida sobre su palma. La imagen mostraba un cubo de metal, inscrito con misteriosos glifos y que latía con vida propia. Buscamos esto, entonó Megatron, con su voz llena de autoridad. La chispa suprema. Es de gran importancia para nosotros y nuestra misión. Encuéntrala y te ganarás un favor mío. Stan miró el holograma, con la mente acelerada. Nunca había visto nada parecido, pero su significado era claro. Fuera lo que fuese esta chispa suprema, era vital para los Decepticons. Veré qué puedo hacer, dijo con cuidado, con voz firme. Pero algo como esto, podría llevar algo de tiempo. Megatron lo miró fijamente y su débil sonrisa no abandonó su rostro. El tiempo es esencial, humano dijo. Si tienes éxito, te encontrarás a nuestro favor. Si fracasas, habrá consecuencias. Stan asintió de nuevo, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Entendido respondió. No te decepcionaré. Megatron lo despidió con un gesto de la mano y el holograma se disipó en el aire. Cuidado con eso, dijo con frialdad. Ahora vete. Tienes trabajo que hacer. Stan se dio la vuelta rápidamente y salió de la habitación, con la mente llena de pensamientos sobre la tarea que le aguardaba. Sabía que tenía que actuar rápido. Su destino, y posiblemente mucho más, dependía de ello. De regreso en Industrias Stark, Peter, Tony y B estaban juntos, revisando las imágenes de vigilancia del ataque de los Decepticons. Peter observaba atentamente, con la mente llena de pensamientos sobre el siguiente movimiento. Sabía que los Decepticons se dirigían a la Tierra, pero no había previsto que atacaran tan pronto, ni comprendía por qué habían elegido robar Industrias Stark. ¿Necesitaban el reactor ARC para algo? Se preguntó Peter. La multitud afuera todavía murmuraba de miedo y confusión. La visión de la enorme forma robótica de B hizo poco para calmar sus nervios. Pepper, que percibía la creciente inquietud, se acercó a Tony y Peter y miró nerviosamente a B. Quizá deberíamos llevar esta conversación adentro, sugirió con voz tranquila pero firme. Lejos de todas estas miradas. Peter miró a su alrededor y notó que la multitud se estremecía cada vez que B los miraba. La imponente presencia del Autobot no ayudaba a calmar los temores de nadie. Sí, probablemente sea una buena idea, asintió Peter, señalando a Tony con la cabeza. Tony asintió brevemente y se volvió hacia uno de los agujeros que había en el costado del edificio. Vamos, dijo con un tono de voz cargado de tensión. La multitud se apartó rápidamente, dándoles un amplio margen mientras entraban al edificio dañado. En el interior, la devastación era aún más evidente. Atravesaron los pasillos llenos de escombros y finalmente llegaron a la habitación donde alguna vez se alzó con orgullo el reactor de arco de Howard Stark. Los cables que antes conectaban el reactor a los sistemas de energía del edificio ahora colgaban flácidos, balanceándose levemente con la brisa que entraba por las ventanas rotas. El espacio donde se había alojado el reactor ahora estaba vacío, la habitación estaba extrañamente oscura sin su fuente de energía. Tony se paró frente al espacio vacío, con la mirada fija en el lugar donde alguna vez estuvo el reactor de arco. Sus manos se cerraron en puños, el metal de su traje de Iron Man crujió cuando apretó más fuerte. Un joven Tony Stark, de no más de 10 años, estaba en el taller de la casa familiar, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras observaba a su padre, Howard Stark, trabajar en un enorme artilugio de metal. Estaba todavía en sus primeras etapas, pero ya era una pieza de tecnología impresionante. Howard había estado trabajando en ello durante semanas y hoy había invitado a Tony a que lo ayudara. Toma, hijo, dijo Howard, con voz más suave de lo habitual. Le entregó a Tony una pequeña llave inglesa, con una extraña sonrisa en el rostro. ¿Por qué no me aprietas este tornillo? Los ojos de Tony se iluminaron de emoción mientras tomaba la llave, moviéndose con cuidado hacia el costado del reactor. Su padre lo observaba de cerca y lo guiaba durante el proceso. Por una vez, no hubo palabras duras ni críticas. Solo un padre y un hijo trabajando juntos, compartiendo un raro momento de paz y comprensión. Mientras trabajaban, Tony podía sentir que un sentimiento de orgullo crecía en su interior. Estaba ayudando a su padre a construir algo increíble, algo que podría cambiar el mundo. Durante unas preciosas horas no hubo tensión ni conflicto, solo la sencilla alegría de trabajar juntos, de ser padre e hijo. Tony apretó la mandíbula mientras miraba el espacio vacío donde alguna vez estuvo el reactor de arco. Ese reactor era más que una simple pieza de tecnología. Era una de las pocas cosas que realmente lo habían conectado con su padre.
Y ahora había desaparecido, robado por esos monstruosos robots. Al ver la tensión y la frustración en la postura de Tony, Peter se acercó y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo encontraremos, Tony, dijo en voz baja. Y lo recuperaremos. Te lo prometo. Los puños de Tony se abrieron lentamente, pero la ira en sus ojos no se disipó por completo. Miró a Peter y luego a B, que estaba detrás de ellos, con sus lentes brillando suavemente en la habitación oscura. Esos eran los Decepticons, ¿verdad? Preguntó Tony, con la voz tensa por la ira controlada. Peter asintió. Sí, lo eran, confirmó. B asintió detrás de él, con expresión seria. Tony asintió en respuesta, su mente ya estaba llena de ideas y planes. Entonces voy a tener que hacer algunas mejoras a mi traje, dijo, con voz decidida. Esta cosa no será suficiente contra ellos. Necesitaré algo mejor, algo más poderoso. Bajó la mirada hacia la batería que tenía en el centro del pecho y su mente volvió a pensar en el reactor de arco. La creación de su padre había sido una maravilla de la ingeniería, una fuente de energía como ninguna otra. Tal vez, algo así, murmuró, casi para sí mismo. Peter asintió. Claro, si necesitas algo, házmelo saber, ofreció. Mientras tanto, trabajaré para encontrar a los Decepticons. Tony asintió brevemente, con la mente ya concentrada en sus próximos pasos. Gracias, Peter, dijo, con un tono distraído. Estaré en mi taller. Avísame cuando los encuentres. Después de eso, Tony se dio la vuelta y se alejó, con la mente consumida por pensamientos de venganza y preparación. Nadie le faltó el respeto a la familia Stark y se salió con la suya, no mientras él tuviera algo que decir al respecto.